Capítulo 75. Conventus Dei et Spiritus Sancti resumen. Conocer a la familia política siempre es una experiencia que genera nerviosismo, ¿verdad? Vania no esperaba que la muerte se sintiera así. La verdad es que no sabía qué esperaba, pero no era esto. No era una eternidad pacífica con coros celestiales como la que la eclesiarquía describía sobre el más allá. No era un infierno lleno de tormentos como temía que fuera la disformidad. Seguía en el teatro de Eurocún, viendo cómo el hombre que amaba, se corrigió, atacaba a los astartes con furia descontrolada. Extendió la mano hacia sus atacantes para ofrecerles ayuda, por mínima que fuera. Pero los atravesó sin oponer resistencia, incapaz de resistir mientras lo arrastraban por el portal resplandeciente. Se quedó un rato sentada entre los escombros, dándole vueltas a la cabeza sobre qué hacer a continuación. ¿Acaso la otra vida era solo una eternidad en soledad, pudiendo ver el mundo pero sin poder tocarlo jamás? ¿Existiría alguna forma de paz para ella? Entonces, justo cuando empezaba a desesperarse, sintió algo. Un leve tirón en la nuca, como una cuerda que le apretaba la columna. La tiraba insistentemente, como si la impulsara a algún lugar por encima del planeta. Sin nada mejor que hacer, decidió recurrir a un viejo adagio de la Guardia Imperial. Si estás perdido, marcha adelante. Y eso fue lo que hizo. Vania sintió que ascendía lentamente al principio, pero cada vez más rápido. Cada vez que parpadeaba, abría los ojos y no reconocía ninguno de los cuerpos celestes que la rodeaban. Finalmente, simplemente mantuvo los ojos cerrados para evitar marearse al ver planetas y estrellas pasar a toda velocidad, como si viajaran más rápido que la luz. ¿Cómo podía marearse? No tenía cuerpo, así que no tenía oído interno. Finalmente, y de repente, sintió que se detenía. No hubo desaceleración, ni sacudida brusca. Se movía y luego se detenía sin un estado intermedio. Cerrando los ojos con fuerza por última vez, miró a su alrededor para observar su entorno. Flotaba en un vacío absoluto. El espacio a su alrededor no era negro, porque un vacío negro habría sido algo. Este lugar no era nada. Entonces parpadeó de nuevo, y el vacío ya no estaba vacío. Era una puerta. No tenía adornos, ni inscripciones, ni siquiera una placa con el nombre o una pista de a dónde conducía. Solo madera vieja y sin adornos. El pomo se sentía polvoriento bajo sus dedos, como si nadie la hubiera cruzado en mucho tiempo. Al pegar la oreja, oyó un leve zumbido, demasiado bajo para distinguir nada con claridad, pero que sonaba vagamente como una plegaria. Sin nada más que hacer, entreabrió la puerta y miró dentro. Una habitación sorprendentemente sencilla la recibió. Unas cuantas sillas simples alrededor de una mesa de comedor, un sencillo cuadro al óleo de una llanura lejana y una estantería arrinconada repleta de libros y pequeños objetos. Algunos destacaban por su importancia para quien viviera allí. Una calavera humana con un rostro de arcilla, cuyas cuencas estaban cubiertas de conchas marinas. Una moneda de oro, cuya imagen se había desvanecido con el paso de los años. Una espada rota, con la empuñadura y la hoja desconchadas y oxidadas por el tiempo. Un trozo de pergamino, con una escritura fluida en un idioma ilegible, sin ninguna semejanza con el gótico ni con el japonés del planeta natal de Izuku. Otra puerta cerrada se encontraba en la pared opuesta, y un leve rumor se filtraba por debajo. Dolores de corazón, dolores de corazón. Mi amor por ti solo significaba desengaños. Al cruzar la puerta y empezar a explorar la habitación, Vania pudo oír el tarareo con mucha más claridad. Era una canción antigua, eso era evidente por la calidad de la grabación, con interferencias que empañaban el agradable sonido de la voz metálica de la cantante. Instrumentos de viento y cuerda, cuyos nombres desconocía, acompañaban los compases lentos y melancólicos. Tu beso fue algo sagrado para mí. No puedo creer que ahora solo sea un recuerdo imborrable. Empezó a oír algo más, justo debajo del timbre de la canción. Algo mucho más profundo que la grabación de mala calidad, algo que casi parecía familiar. No podía ser o sí. Vania abrió lentamente la segunda puerta y se encontró en un pasillo sinuoso. Si bien era lo suficientemente grande como para ser la residencia de un gobernador planetario o un noble, su estética era mucho más sobria. Parecía como si una bonita casa unifamiliar de un mundo civilizado hubiera sido simplemente ampliada a unas proporciones desproporcionadas.
Mientras avanzaba por el pasillo siguiendo la música, los materiales de la casa parecieron cambiar. Roca desnuda, húmeda al tacto. Lona, o alguna otra tela, con el viento de alguna estepa lejana, aullando más allá de sus límites. Madera cortada en rodajas y apilada de una manera que había visto en muchos mundos feudales en su época. Mármol tallado, reluciente bajo una luz solar sin origen aparente. Yeso cubierto de una profusión de colores. La imagen familiar del hormigón armado, como si se tratara simplemente de otro bloque de viviendas. La estética de 1.000.000 de hogares de todos los estratos sociales se arremolinaba en las paredes en un abrir y cerrar de ojos. En un instante caminaba por un opulento palacio construido con piedra labrada y metales preciosos, al siguiente por un pequeño apartamento de ladrillos de arcilla con olor a algún tipo de incienso, luego por una cueva húmeda y así sucesivamente. Finalmente, encontró una réplica exacta de una de las puertas del Palacio Imperial, una imponente y dorada estructura con un águila grabada en oro en el centro. Había recorrido los pasillos del palacio miles de veces en su vida, primero como compañera de entrenamiento de Izuku, luego como maestra y finalmente como su compañera de vida. Había atravesado una abertura casi idéntica a esta cada vez que ella e Izuku volvían a dormirse en sus cápsulas de criogenización. Pero el palacio ya tenía siglos de antigüedad cuando ella tuvo edad suficiente para explorarlo a fondo, y esta puerta era tan nueva que podía ver su reflejo en el oro pulido, o mejor dicho, lo que creía que era su reflejo. Sentía que el rostro sombrío que la miraba fijamente bajo el brillo del metal precioso era ella, pero algo no cuadraba, algo que no lograba descifrar. La canción sonaba más fuerte ahora, colándose por debajo del sello de la puerta con total claridad, y podía oír a alguien cantando. Dolores de corazón, dolores de corazón. ¿Qué importa cómo se me rompa el corazón? La voz era un barítono suave y melodioso. Una voz que relajaba la mente con solo escucharla, un tono que captaba toda la atención. En el fondo, sabía quién era, pero no podía creerlo. Después de todo, estaba muerta. Quizás solo estaba confundida, habiendo dejado fragmentos de sí misma en el escenario. Debería ser feliz con alguien nuevo. Pero mi corazón te extraña. Con cautela, extendió la mano hacia la manija de la puerta y la empujó suavemente hacia abajo. E inmediatamente, el canto se intensificó un poco antes de detenerse a mitad de una palabra. Entonces, la misma voz dijo: no te esperaba, no tan pronto. La mayoría de las personas como tú pasan mucho más tiempo vagando por la creación. Aunque supongo que la libertad nunca te faltó en abundancia, Vania. Vania tragó saliva, o al menos lo intentó. Un nudo horrible de emociones le atascó la garganta, impidiéndole respirar y ahogando su voz. Tuvo que intentarlo varias veces antes de lograr pronunciar con voz entrecortada: mi señor. Por favor, pase. Honre con su compañía a este anciano cansado. Con vacilación, casi con cautela, Vania abrió la puerta. Al moverse, el panel se movió, imperceptiblemente, hasta convertirse en una puerta de madera que daba a un estudio común y corriente. Un tablero de regicidio estaba apoyado contra una pared, una partida a medio terminar a pesar de que nadie estaba sentado en ninguno de los extremos. Sobre el escritorio había una mezcla inusualmente ecléctica de objetos. Una tableta de datos que parecía ser tecnología imperial estándar, pergaminos de papiro que no se parecían en nada al pergamino con el que había lidiado toda su vida, y un cogitador que parecía estar hecho de plástico translúcido de colores. La imagen de una fruta estaba grabada bajo la pantalla del cogitador, con un tono arcoíris que cambiaba con la luz. Diversos aparatos cubrían la superficie del escritorio y el suelo cercano. Sextantes, relojes de sol, una pequeña máquina marcada como GPS y algo que apenas reconoció como un foco de disformidad de un psíquico. Sentado en una silla, encorvado sobre el escritorio, había un hombre de aspecto común. Como uno de los incontables escribas que asistían a cada reunión con pluma en mano, un clérigo cuyas obligaciones lo hacían pasar desapercibido en cada ceremonia en la que participaba. Sin embargo, este hombre irradiaba un aura de sabiduría, poder y algo que, si uno se fijaba bien, se aproximaba a la más mínima idea de bondad. Vania sabía lo que era la bondad. Izuku se lo había enseñado en cada momento que compartían, y no veía nada de eso tras aquellos ojos curtidos por el sol.
Ella hizo una profunda reverencia ante él, un saludo terrano que Izuku aparentemente había iniciado en su juventud, antes de ser adoptado por los custodios como alternativa a su saludo de puño cerrado sobre la coraza, y que ahora era tan común en el mundo trono como saludar o estrechar la mano de alguien. Mi señor, ¿en qué puedo servirle? El hombre detrás del mostrador dejó escapar un suspiro de resignación. Por favor, levante la cabeza, nuera, tengo mucho que decirle. Antes que nada, debo disculparme con usted. Vania se incorporó de golpe, con los ojos muy abiertos por la alarma. Nuera. Mi señor. Gritó entre la sorpresa y la conmoción. Antes de que pudiera decir mucho más, él alzó una mano, silenciándola con un simple gesto. Debo disculparme por lo que te pedí. Si hubiera habido otra manera, con gusto te habría perdonado la vida y a Izuku su sufrimiento. Pero no la hubo. Vania recordó el teatro de Eurokun, el susurro que escuchó en su mente antes de lanzarse hacia adelante. Yo juré lealtad al imperio, mi emperador. Solo en la muerte termina el deber. Me pediste que salvara a mi esposo, que salvara al imperio. No hace falta que me des una respuesta tan genérica, Vania. Moriste espantosamente por mi orden, arrebatándote el futuro que esperabas construir con Izuku y dejándolo en manos de quienes le desean el mal. Creo que te has ganado con creces el derecho a unirte a la fila de personas que quieren insultarme por una razón u otra. Hubo un instante de silencio absoluto. Ninguno de los dos se movió durante lo que pareció una eternidad. Entonces, con una tensión repentina, Vania entrecerró los ojos. Eres un imbécil. No fue tanto un insulto como una revelación. Una constatación de un hecho. Culpable, mi preciosa nuera. Sonrió, con una expresión repentinamente repugnante y podrida, como una herida purulenta en la piel del universo. Luego volvió a su aspecto habitual, y Vania no supo de dónde había salido esa imagen. He tomado muchas decisiones desagradables en mi vida. He cometido genocidios contra millones de personas, he iniciado guerras que han matado a miles de millones, he inventado tecnologías que podrían destruir la especie, todo en nombre del bien común. Su sonrisa se transformó en algo más parecido a una mueca. Aunque nunca sabré cuánto de eso fue genuino y cuánto fue mi incapacidad para creer que podía estar equivocado. La habitación quedó en silencio por un instante, antes de que el agudo trino del canto de los pájaros se filtrara por la ventana. Vania miró a un lado y vio ondulantes campos de hierba verde y coníferas, montañas lejanas y arroyos murmurantes. Un mundo paradisíaco en toda regla. ¿Dónde? ¿Qué es este lugar?, preguntó mientras escudriñaba el paisaje, viendo incongruencias en la geografía, como si dos lugares distintos hubieran sido cosidos como las suturas de un cirujano. Podía distinguir dónde había habido rupturas en el paisaje, algunas obvias, como una montaña que de repente terminaba en un corte limpio para convertirse en un lago. Otros lugares parecían como si alguien hubiera vuelto a unir una imagen recortada, casi indistinguibles del original salvo por una fina línea. Es la región que eventualmente se llamará Anatolia, 8000 años antes de que comience el calendario. Es Grecia, justo después de una de las viejas lecciones de mi maestro favorito. Es Judea, después de que impartí mis propias lecciones a 12 de mis discípulos más cercanos. Es Roma, es Bagdad, es Londres, es el norte del estado de Nueva York, es Nueva Berlín, es Marte, es Alpha Centauri, es el Palacio y 1.000.000 de otros lugares en 1.000.000 de tiempos diferentes. El hombre que un día en el futuro, o quizás en el pasado, fue conocido como el emperador de la humanidad, extendió los brazos para mostrar la habitación asíncrona y el desierto. Me estoy recomponiendo, con la ayuda de Magnus. Los muchos pedazos de mi alma destrozados por el golpe de Horus regresan lentamente a mí, mantenidos en su lugar por el pegamento de billones de los muertos honrados del imperio. Parecía molesto al final. Si bien creo que Izuku y sus hermanos cometieron un error al sembrar de nuevo la fe entre la humanidad, no puedo negar su utilidad. No solo me están ayudando a mantenerme entero, sino que también han encontrado y traído conmigo varias piezas, llevadas en alto por peregrinos que buscan su descanso eterno. La sensación de pavor que había estado invadiendo a Vania resurgió, y ya no pudo contener su curiosidad. No. Demasiado inusual, demasiado informal. Mi señor, ¿por qué estoy aquí?
Seguramente no se toma el tiempo de saludar a cada humano que pasa a la luz. Tienes razón, no lo hago. Pero sí lo hago por aquellos que me han demostrado su dedicación, su voluntad y su fortaleza. Lo hago por aquellos que merecen mi tiempo. Lo hago por aquellos a quienes aprecio y que son queridos por sus amigos, sus familias y sus seres queridos. Guardó silencio un instante antes de suspirar profundamente. Se incorporó ligeramente y le indicó que se sentara. Esto puede llevar algún tiempo, así que, por favor, siéntese. Señaló una silla que Vania estaba segura de que no había estado allí hacía un momento, un sillón mullido con una águila bordada en el respaldo. Se sentó, hundiéndose en el suave cojín como si intentara absorberla. El emperador simplemente la miró fijamente, con una mirada que parecía atravesarle el alma de una manera claramente inhumana. Al ver que ella no hacía ningún intento por detenerlo, respiró hondo. Te lo susurré en el teatro. Vania miró a través del suelo cubierto de escombros del teatro, mientras destrozaba a un demonio con la varilla de hierro que sostenía en la mano. Las fuerzas del rey se estaban mermando, aunque seguían atacando como si contaran con el apoyo de toda una legión de sus compañeros. Se giró bruscamente y disparó a un cultista entre los ojos. El impacto del rayo láser destrozó el cráneo del desgraciado. Los herejes y demonios se estaban marchitando, y entonces podrían concentrarse en el rey y su secuaz. Todo lo que tenían que hacer era, Izuku, protégelo. Salta. La visión de Vania se llenó de la imagen de un rayo de plasma, cruzando el escenario y alcanzando a Izuku en el pecho. Si hubiera sido un disparo normal en lugar de uno sobrecargado, la hombrera lo habría resistido, pero al ver al hombre que amaba reducido a materia orgánica, lo vio. De repente, todo volvió a la normalidad. Su amado luchando contra la horda a su manera. Le pareció un pensamiento horrible e intrusivo hasta que vio al rey jugueteando lentamente con la funda de su pistola de plasma. Sabía la trayectoria que seguiría el rayo, y sabía que su pistola láser y su barra de refuerzo no harían más que irritar al Astartes hereje. Pero las sobrecargas de plasma eran impredecibles, y le parecía muy improbable que pudiera soportar un segundo disparo. No tuvo tiempo de pensar. Sus piernas comenzaron a moverse solas, como si su cuerpo no pudiera evitarlo. Tenía que salvar a Izuku. Imágenes de su futuro juntos, la sensación de una vida creciendo dentro de ella, el suave repiqueteo de sus pequeños pies en el suelo de sus aposentos en el palacio, el orgullo de verlos crecer, todo pasó por su mente como para detenerla. Como para decirle que había otra opción. Pero ella lo sabía. En el fondo, siempre lo había sabido. Los asesinos no tenían vida civil. Saltó justo cuando oyó el disparo. Cruzó la mirada con Izuku, sonriendo con la mayor calidez posible, memorizando cada línea de su rostro, mientras su expresión pasaba de la aceptación a la confusión y la sorpresa. Escuchó el silbido del aire acercándose cada vez más, y cerró los ojos preparándose para el impacto. Sí, lo hiciste, dijo ella, mientras intentaba olvidar la sensación del calor del rayo de plasma que la envolvía. Si existiera un universo donde pudiera salvarlos a ambos de los acontecimientos de hoy y asegurar la supervivencia del imperio, lo tomaría sin importar las consecuencias. Por desgracia, no existía, así que me quedé con una opción poco óptima. A Vania se le heló la sangre. Subóptimo. Que yo muriera y que Izuku, tu hijo, fuera capturado fue subóptimo. ¿Recuerdas el libro que Gorras tenía en su poder cuando lo confrontaste en Litern Tertius? El Humanitatus corrupto. Vania asintió. Ahí había decenas de millones de copias, cada una capaz de destruir un planeta entero si cayera en manos de alguien con autoridad e ignorante de la verdad. Podría salvarte, o podría destruir las raíces de un gran matorral espinoso que asfixia la vida del imperio. Se parecía mucho más a como ella lo recordaba. Incluso sentado, parecía un titán sacado de algún mito neolítico. Contra ese cálculo terrible, Vania Midorilla del templo Callidus, incluso mi hijo predilecto se queda corto. La habitación quedó en silencio, el peso del universo recaía sobre sus hombros. Vania sabía que el emperador era pragmático y no se dejaba abrumar por emociones ni lazos familiares. Lo sabía en lo más profundo de su alma. Pero había una diferencia entre saber algo y saber algo. Entonces, por fin, el emperador esbozó una sonrisa.
Aunque incluso esto puede haber resultado beneficioso. He sobreestimado a mis oponentes, o al menos a su campeón. Como si percibiera su confusión, algo que Vania no dudaba que él podía hacer, agitó la mano en el aire. No me hago ilusiones de que esté eufórico por haber capturado a Izuku. Probablemente esté celebrando en este mismo instante y esa celebración seguramente lo distrae. Es muy posible que esté tan absorto en la oportunidad de cumplir su propósito que no se haya dado cuenta de que los libros han sido destruidos. Y si los libros son destruidos, entonces está debilitado, terminó Vania, con los ojos brillando de comprensión. Y no lo sabe. Estoy debilitado, y destruir esos malditos tomos me ha exigido mucho, tanto a mí como a Magnus. Pero haré lo que pueda. Suspiró con exasperación. Ojalá tuviera la fuerza para ayudar directamente a mi hijo. Un pensamiento fugaz se coló en la mente de Vania. Fue breve e intrusivo. En cualquier otra circunstancia, lo habría descartado sin detenerse en él más que un instante. Pero no se fue. Su tamaño creció, y Vania empezó a reflexionar más sobre ello. Comenzó a analizarlo, a debatir sus méritos, a buscarle una lógica. Pensaba en ello cada vez más, buscando cualquier otra opción que pudiera considerar. No encontró ninguna. Y si pudiera... Quizás fue la forma en que lo dijo, o tal vez como lo dijo, pero el emperador pareció casi sorprendido. Se echó hacia atrás, entrelazó los dedos y la miró expectante. Continúa. Vania estaba completamente perdida. Era una asesina Callidus, no una psíquica con su conocimiento instintivo de la disformidad. Tampoco era una mujer de fe, capaz de repeler las manifestaciones de los demonios solo con su creencia. Pero siguió adelante. Hay informes de individuos particularmente devotos que regresan de la muerte santos vivientes, como los llama la eclesiarquía. Yo no sé cómo se manifestaron antes de que volvieras a la vida, pero ¿acaso no puedes hacerlo deliberadamente? ¿Luchas contra los dioses mismos? ¿Acaso la muerte no representa un gran obstáculo para ti, mi emperador? El emperador permanecía inmóvil. Vania no estaba segura de si su muerte había afectado sus sentidos, pero mientras estuvo viva se había enorgullecido de su capacidad, perfeccionada por Callidus, para percibir hasta las más sutiles microexpresiones. Por lo que podía ver, el emperador no se movía. Incluso su corazón parecía haberse detenido, lo que hizo que Vania se preguntara si no lo necesitaba y si, de alguna manera, lo mantenía latiendo para su beneficio. ¿Eres consciente de lo que preguntas? Su voz era claramente inhumana ahora. Cada día de su eternidad de existencia, cada desviación que lo alejaba de lo que se clasificaba como humano, cada pieza de tecnología robada y conocimiento prohibido, todo se unía para crear una voz que no pertenecía a esos labios tan humanos. Sus ojos eran pozos de alquitrán negro, que absorbían la luz a su alrededor de tal manera que borraban cada rasgo de su rostro, dejando solo una máscara de carne. Parecía una de las incontables estatuas de sí mismo que decoraban su imperio, aunque incluso esos edificios de piedra y metal albergaban más humanidad que el ser, ¿cómo describirlo de otra manera? Que se sentaba en la silla frente a Vania. Enderezó la espalda, intentó infundirle a su voz la mayor valentía y firmeza posible antes de volver a hablar. No lo creo. Pero no me importa. Cuando él, o eso, no dijo nada, ella intentó hablar de nuevo. No tomes esto como un simple saludo mecánico o una recitación rutinaria de juramentos, mi emperador. Le prometí a Izuku que haría todo lo posible por protegerlo, así como él me protegería a mí. Y no creo que morir me exima de mis deberes para con mi esposo, ¿verdad? El ser la miró fijamente con los vacíos que eran sus ojos. Luego se inclinó hacia adelante, la mesa entre ellos crujió bajo el peso de sus brazos, como si intentara apartarse de ella por miedo. No es tan simple, Vania Midoriya. Algo de humanidad había comenzado a reaparecer en su voz, pero aún era como si ella hablara con la gravedad, o con una estrella, en lugar de con un hombre. La mente humana es mucho más débil que el alma. Las probabilidades de que conserves los recuerdos de tu vida, de quién fuiste y eres, no están garantizadas.
E incluso entonces, cada manifestación te irá desgastando lentamente, pedazo a pedazo, hasta que no quede nada de ti más allá de los más tenues destellos de sueños a medio recordar. Esos santos que conservan su personalidad y memoria son una especie resistente y rara, y no creo que tengas la fuerza para aferrarte a ti misma. Al menos no para siempre. No tengo que aferrarme a mí misma, dijo, con la barbilla en alto. Lo único que necesito es aferrarme a mi amor por Izuku. Todo lo demás es secundario. Esos horribles puntos negros la miraron fijamente por un instante, antes de que los abismos parpadearan. Al reabrirse, se encontró de nuevo con unos amables ojos marrones que habían visto mucho más de lo que aparentaban. Él reprimió una risita. Eligió bien. Muy bien, haré lo que pueda. Para mantenerte lo más intacta posible, intentaré evitar enviarte de vuelta al espacio real si puedo. Quiero que la mayor parte de ti permanezca donde está cuando ayudes a salvar a Izuku. Eso le dio esperanzas. ¿Sabes dónde lo tienen retenido? El emperador negó con la cabeza. No lo sé. Pero sí sé cuándo y dónde se reunirá con nosotros. Tengo otros planes, otras contingencias, que asegurarán que llegue a donde se le necesita. Esta, larga guerra, como la llaman los traidores, está llegando a su fin. Y pretendo hacer todo lo que esté en mi mano para minimizar las consecuencias de un final tan catastrófico. De repente, el mundo se desvaneció y ambos quedaron sentados en sus sillas en un inmenso vacío dorado. Ahora, dijo, levantándose de su silla mientras ésta también se desvanecía del universo. Unas alas doradas brotaron de su espalda y un halo de luz iluminó su frente. Bajó una mano al suelo antes de extraer una aguja de fuego resplandeciente de la superficie lisa. Adoptó una postura defensiva, con los ojos brillando del mismo color que su arma. Voy a enseñarte a ser un psíquico de verdad.